Objetivo: analizar cuáles son los principales parámetros que intervienen para que la materia orgánica acumulada en un ambiente anóxico se transforme en hidrocarburos, generación de aceite o gas. Los hidrocarburos se componen de átomos de hidrógeno y carbono, de ahí su nombre se encuentra en estado líquido crudo o petróleo, y gaseoso como gas natural compuesto. Está compuesto principalmente por metano. Los hidrocarburos son el producto resultante de la materia orgánica, proveniente de plantas y animales prehistóricos, que se depositaron y sedimentaron en capas impermeables adquiriendo profundidad, temperatura y presión en el interior de la Tierra. Ahí se produjo la descomposición mediante la intervención de microorganismos y se transformó en lo que conocemos hoy como crudo y gas. Estas acumulaciones se denominan yacimientos y pueden encontrarse tanto como en el subsuelo continental y oceánico. El gas natural se encuentra asociado cuando está mezclado con el crudo o libre cuando los yacimientos solo contienen gas. Para extraer los hidrocarburos se requieren 5 procesos: exploración sísmica, terrestre y marina, perforación, producción, transportación, refinación, gases propano y butano, ACPM, queroseno, nafta y gasóleos. Generación de hidrocarburos. Para que exista una generación de hidrocarburos, la roca generadora debe ser enterrada a una profundidad suficiente, más de 1000 metros, para que la materia orgánica contenida pueda madurar hasta convertirse en aceite y gas. Es necesario que la roca generadora se encuentre dentro de una cuenca sedimentaria que sufra procesos de subsidencia, hundimiento por su propio peso y enterramiento con un aporte suficiente de sedimentos. Estas medidas limitan el número de cuencas en el mundo que tienen interés petrolero al 50% de las existentes. Transformación de la materia orgánica. Desde que la materia orgánica se acumula en un medio sedimentario que favorece a su preservación, ambiente reductor, y se va cubriendo por sepultamiento, experimenta una serie de cambios junto con los sedimentos que la contiene. Estos cambios se explican en los procesos de diagénesis, catagénesis y metagénesis. Primera etapa. Estado inmaduro. Correspondiente a la diagénesis. El final de la diagénesis, de la materia orgánica sedimentaria, se sitúa en la forma más conveniente al nivel que los ácidos húmicos extraíbles han disminuido y en donde la mayor parte de los grupos carboxilos se han eliminado. Segunda etapa. Estado de la generación de hidrocarburos, petróleo y gas, a partir del querógeno. Catagénesis. La segunda etapa es la catagénesis. Una vez que se tienen los sedimentos consolidados, se entierran a profundidades mayores a 1000 metros normalmente, debido al depósito de nuevos sedimentos. En estas condiciones aumenta la temperatura y la presión, lo que genera nuevos cambios en la materia orgánica, por lo que el querógeno se transforma en hidrocarburos. Tercera etapa. Estado de generación de gas húmedo y gas condensado. El querógeno sufre transformación térmica y genera el petróleo, geomonómero, gas húmedo y condensado. Posteriormente, y debido a condiciones más drásticas de temperatura y profundidad, se produce la generación de gas seco o metano catagénico. El gas húmedo son la mezcla de hidrocarburos que se obtiene del proceso del gas natural, del cual le fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no son hidrocarburos, cuyo contenido de componentes más pesados que el metano es en cantidades tales que les permiten su proceso comercial. Cuarta etapa. Estado de generación de gas seco. Etapa de metagénesis. Producto principal del metano. Transformación de la materia orgánica corresponde a la metagénesis, que se realiza generalmente a grandes profundidades y altas temperaturas. En esta etapa la materia orgánica residual se transforma en metano y el carbón en antracita, producto principal del metano. La metagénesis está considerada también como el inicio del metamorfismo. Se desarrolla a temperaturas mayores a los 225 grados y es la última etapa dentro de la transformación de la materia orgánica, considerada importante para la generación de gas.
La generación de metano acaba a los 315 grados con profundidades cercanas a los 8 kilómetros, es decir, presiones litostáticas mayores a 1500 bares. La porosidad de las rocas en estas condiciones disminuye notablemente, por lo que es difícil que se formen a estas profundidades yacimientos de hidrocarburos que tengan rendimiento económico. Para entender mejor, tenemos este esquema donde nos explica la transformación de la materia orgánica a petróleo y gas. Tenemos la superficie del terreno. Recordemos, mientras más abajo esté, más profundidad hay. A medida que en una cuenca el material orgánico se va enterrando por el peso que le va cayendo en el transcurso del largo paso del tiempo. Si nos vamos alejando más de la superficie, la temperatura aumenta. Cuando más profundo, mayor presión, y a 4000 metros de profundidad, tendríamos una presión enorme, y tenemos que entender que la materia orgánica que se terminara transformando en petróleo y gas a medida que se entierra más y más, cada vez está sometida a más temperatura y a más presión. Un ejemplo muy fácil que podemos tomar es una olla de presión, donde las temperaturas del agua pueden llegar a 100 grados, 120 grados, se cocina más rápido. Y a medida que se va levantando más la temperatura, la materia orgánica enterrada es sometida a más presión, entre comillas, se va cocinando. La materia orgánica que estaba en la cuenca, a medida que estamos a mayor presión y temperatura, se va convirtiendo en querógeno. El querógeno, que ya no es materia orgánica muerta, sino que es un polímero y es sometido a más presión y a más temperatura, se transforma en petróleo de hidrocarburos, de cadena más larga. Y ese petróleo vuelve a ser sometido igualmente a mayor presión y mayor temperatura, sufre otro proceso y este se convierte en gas.